este tema de la ira de Dios en la cruz. La ira de Dios en la cruz. Recordémoslo, Dios es bueno, misericordioso, amoroso, bondadoso. Bendita sea su gracia. Alabamos su santidad, sabiduría. Recuérdelo bien, con respecto a Dios, Él es justo, Él es juez, Él es salvador. Pero así como tiene esta suma de todos estos atributos, escúchenme, la Biblia de principio a fin nos habla que Dios es un Dios de ira, de juicios y castigo. Por supuesto que cuando hablamos la ira de Dios no es la manifestación pecaminosa como reacción al hombre. Eso no tiene nada que ver en este atributo santo de Dios. Cuando hablamos de la ira de Dios, estamos hablando de su justa reacción por el pecado. Recuérdelo bien, Dios es 3 veces santo, Él es justo y tristemente Él peca. Él tiene todo el derecho de reaccionar en enojo por causa de la pecaminosidad del hombre. Por eso es que cuando vemos, por ejemplo, la ira de Dios en el Antiguo Testamento, la ira de Dios manifiesta a los pecadores y también tal cual en el Apocalipsis, en los eventos que ocurrirán en un futuro. Recuérdelo bien, siempre lo relacionamos con fuego, con catástrofes, la tierra tragándose literalmente a las personas, Dios desapareciendo sobre la faz de la tierra a millones de personas, a castigándolos por toda una eternidad en el infierno. Eso lo vemos a través de la lectura de la palabra de Dios, de la ira de nuestro Señor. Pero quisiera hablar de 3 grandes manifestaciones de la ira de Dios. ¿Sabía usted que la ira de Dios se manifiesta hoy por hoy? Sí. Por supuesto que en estos eventos escatológicos también ocurrirán en el futuro. Y hoy quiero hablar de la ira de Dios que se manifestó en un evento único en la historia de la raza humana. Ahora la pregunta es, ¿cómo opera la ira de Dios contra los desobedientes hoy? Hoy, ¿cómo opera? Y eso está en Romanos 1:18. Allí nos habla la palabra del Señor. Porque la ira de Dios se revela. Estamos en el Nuevo Testamento. Estamos hablando, no dice hará, se reveló, no. Es presente. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Así que la ira de Dios se revela y lo podemos ver en el versículo 24. Se revela cuando Dios los entrega a la inmundicia. El versículo 26, uniéndolo con ese 18, la ira de Dios se revela cuando Dios los entrega a acciones vergonzosas. Y uniendo el versículo 18 con el 26, la ira de Dios se revela cuando los entrega a una mente reprobada. Eso está en el versículo 28. Así que recuérdelo bien. Así se revela la ira de Dios hoy por hoy. Por supuesto que en el Antiguo Testamento Dios intervino en su ira
manera personal, una manera directa. Eso lo podemos leer en el Antiguo Testamento, pero hoy la ira de Dios interfiere no directamente, sino indirectamente, mediante las consecuencias naturales que trae a la persona sobre su propio cuerpo por desobedecer. Dios lega, así de sencillo. Como Romanos 1 dice que no glorificaron a Dios, ni le dieron gracia, Dios los entrega. Dios los abandona. Dios los hace a un lado. Dios quita toda restricción, todo impedimento para que la persona sin ninguna restricción peque. Y por supuesto que la persona al pecar contra Dios y contra su propio cuerpo, entonces ese pecado trae consecuencias. Eso trae una retribución. Por ejemplo, en el caso de la inmoralidad sexual en el hombre, en el ser humano, va a traer una consecuencia sobre su propio cuerpo. El cuerpo va a pagar por lo que bien se merecen, por lo que han sembrado. Eso es lo que habla Pablo de la ira de Dios se revela desde el cielo. Escúcheme, yo quiero que usted entienda una cosa. Gracias a Dios, este, este atributo de Dios, Dios no es compulsivo. Dios no es impulsivo en ira. Por el contrario, sabe que la ira de Dios no es algo que es lo primero que emana a Dios o despliega a Dios. Si así fuera, la ira de Dios, ninguno de los que estamos en esta mañana podríamos dar testimonio, porque ya la ira de Dios nos hubiera ido. No, la ira de Dios, Moisés dice que Él es lento. Si algo Dios primero muestra es su misericordia y tiene mucha paciencia. Pero recuerde, aunque es lento, la ira de Dios se manifiesta. Y cuando se manifiesta, quiero que tenga algo bien en claro, no es algo desmedido de Dios, no es exagerado. La ira de Dios siempre estará en proporción a la pecaminosidad humana. Nunca va a ser exagerada la ira de Dios. Siempre ha operado. Este atributo santo de Dios siempre ha operado en respuesta ecuánime y justa en contra del pecado. Siempre. El atributo, vea, este es el atributo menos reconocido. Es más, tratamos de pasar por alto esta verdad. O queremos suavizar este atributo de Dios. Tanto que muchas veces no queremos predicarlo. Es más, este atributo es el que menos hablamos cuando evangelizamos. Seamos sinceros, pero es así. Es el atributo en un momento que menos queremos predicar. Pero señores, este atributo que es el alabado. Es más, no hay canción, no te lo oye. No hay canciones que alaben este atributo de la ira de Dios. No se le da el debido reconocimiento. Cuando uno está predicando en la iglesia y habla de la ira de Dios, la iglesia no responde en aplausos o efusivamente. La iglesia normalmente, la iglesia calla. No glorificamos espontáneamente este atributo de la ira santa de Dios. Mire, tan ignorado es este
atributo tan incomprendido en el pueblo de Dios que Dios mismo tiene que revelar en su palabra que en el futuro se va a cantar que glorificará los juicios de Dios, que glorificará la ira de Dios. Porque en ese preciso momento será la segunda vez en la historia humana donde Dios va a mostrar toda, escúcheme bien, toda su ira. Y será la primera vez que los seres humanos contemplarán la gloria de Dios y conocerán que ellos van a ser los receptores de la actualidad de la ira de Dios. Lo más impresionante es que ese día, antes de derramarse en esas copas de ira, todos los habitantes del cielo van a elevar un cántico alabando sus juicios. Ese día. ¿Sabe qué es lo increíble de todo? Es que ese cántico, hoy por hoy, siempre lo hemos cantado, siempre lo hemos entonado. El problema es que no sabemos su real significado. Esta canción se canta en dueto, lo cantan los ministros de alabanza, los ministerios de alabanza, se canta en diferentes ritmos, hasta en salsa se canta. 15:1 nos dice, se consumaba la ira de Dios. Esa frase es clara. Apocalipsis 15:1. Se consumaba Dios. Y el verso 7 dice, 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. En esta historia de la raza humana será derramada en toda su plenitud la ira de Dios. Y en medio de este horrendo y abrumador evento para los hombres sobre la tierra, en el verso 2 me dice que los que han alcanzado la victoria y están en pie, en el versículo 3 dice, el cántico de Moisés y el cántico del Cordero, diciendo, grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te posee un nombre? Pues solo las naciones. Juicios Dios es grande. Todo lo que hace Dios, todo es maravilloso. Así como su creación es maravillosa, así como Él maravillosamente la sostiene, escúcheme, también es maravilloso cuando sus juicios son manifestados. Porque Él es Señor. Escuche, Dios por eso lo hace. Y todo lo que hace, todo su proceder, toda su manera de obrar
Recuérdelo bien, es justo, es verdadero. Ese día en el futuro que Dios va a derramar toda su ira, allí la Biblia dice que todos le temerán, todos van a reconocer y todos glorificarán su santo nombre. Acabamos de leer. Oh, aquí hay una parte que quiero que tenga muy en cuenta en esta lectura bíblica. Pues solo tú eres santo. Dios, al ser santo, su carácter santo, al ser perfecto, señores, es inevitable que su justicia no reaccione. Es inevitable. Si Él es santo, es imposible que no reaccione por haber el hombre pecador haber transgredido su santidad y su justicia. Es imposible que Dios no reaccione ira y castigo. Tarde o que temprano tendrá que suceder porque su carácter es santo. Escúcheme, su santidad demanda de forma inevitable que Él juzgue. Es que Él es juez por ella misma, por naturaleza misma, así como Él es salvador por naturaleza, también es juez. Y ese día nadie podrá rehusarse. Ese día todos glorificarán ese santo atributo de Dios. Mire lo que dice, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Todos tendrán que confesar, todos tendrán que adorar que la ira, que los juicios, claramente los hombres son merecedores de ello. Claramente son justos, son bien merecidos. La ira de Dios en el presente, recuérdelo bien, ya vimos cómo se manifiesta y cómo se manifestará la ira de Dios en el futuro. Pero quiero recordar en un evento en el pasado donde se derramó toda la ira de Dios. Y sabe, realmente no fue en el diluvio, aunque allí se manifestó. Aunque se derramó también en Sodoma y Gomorra. Pero hay un evento más grande donde se derramó a totalidad la ira de Dios. Y fue en la cruz, donde colgaba Jesús de Nazaret. Hay una doctrina que se estudia en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, y es la propiciación. Y escúchenme, cuando hablamos de propiciación, no estamos hablando de satisfacer el amor de Dios. Eso no es propiciación. No es aplacar la misericordia de Dios. Y estoy hablando porque hay gente que no está de acuerdo que se hable de la ira de Dios. No es que no hay que meterle a la gente miedo. Entonces, dígame, ¿cómo se explica y cómo se habla de la propiciación? ¿Cómo se habla? Si queremos eliminar ese atributo de la ira de Dios, ¿qué sentido tiene la propiciación? ¿Qué sentido tiene?
Señores, la propiciación no es que Dios no se aire. Si vamos a hablar de la propiciación, estamos hablando de la ira de Dios. Y de eso se trata la propiciación. ¿Apaciguar qué? La ira de Dios. Apaciguar la ira de Dios. Eso es propiciación. Y se refiere a que Cristo hizo su obra en la cruz del Calvario para apaciguar, para aplacar la ira de Dios. Eso es propiciación. ¿Usted quiere saber qué es en esencia la salvación? Se lo voy a hablar de la manera más sencilla. Por supuesto que somos, la Biblia lo dice, que somos salvos del pecado. Fue ese momento cuando fuimos trasladados de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Eso está dicho por Pablo. Pero le voy a decir este ejemplo. ¿Qué es salvación? Cuando una persona se enferma y está a punto de morir, pero se libra de la muerte, ¿sabe cuál es lo que exclama la persona? Y dice, me salvé. ¿Sí o no? Eso es salvación. Cuando la persona fue librada de la muerte. Eso es salvación. Cuando la persona es librada de un peligro inminente. Por eso, en Primera Tesalonicenses 1:10, aquí me dice, Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Recuérdelo bien. Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Romanos 5:9. Por él seremos salvos de la ira. Escúcheme, el peligro más aterrador para el pecador es que habrá un juicio final. Si el pecador supiera de esa realidad, de lo que le va a acontecer en el futuro, y fuese consciente, él no tendría paz. Pero, escúcheme, aquí si se trata de aplacar. Y aplacar significa que será esa persona librada de ese juicio en el futuro. Por eso es que el logro supremo y mayor de Cristo en la cruz es que Él apaciguó, aplacó la ira de Dios. Y al ser apaciguada esa ira, la persona fue librada en el futuro de recibir a totalidad esa ira de Dios. R.C. Sproul dice, es algo terrible caer en las manos de un Dios santo que está irado. Pero no hay ira para aquellos cuyos pecados han sido pagados. De eso se trata la salvación. Cierro y doy fin a este comentario. Recuérdelo, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Todos dos me dicen que Dios es fuego consumido. Y es horrendo caer en sus manos cuando Él, por supuesto, despliega su ira. Mire, cuando Jesús allá en Getsemaní dijo, pasa de mí esta copa, no se está refiriendo
a que iba a ser azotado con ese látigo romano, que en sus partes finales tenía roca, hueso y metal muy afilado como un cuchillo, que cuando lo azotaban realmente lo estaban era lacerando. La sangre salía por todo su cuerpo. Es más, ese látigo arrancaba partes de su carne y se podía visualizar las partes internas de Jesús. Estamos hablando de brutalidad en extremo, de violencia que no se puede imaginar. Y aunque esto es impresionante, esa no era la copa. La copa no son los 600 hombres de toda una compañía de soldados romanos en el pretorio que le escupían, que le abofeteaban, que lo golpeaban, que alaban su barba, que lo coronaron con una corona de espinas, que lo golpeaban con una caña en su cabeza, y a la medida que golpeaban su cabeza, esas espinas se incrustaban profundamente en su cráneo. La copa no es cuando los romanos y los judíos lo escupieron, y para ellos ese era un acto muy humillante y degradante. Un hombre que pasara por esta situación, que le escupieran la cara, era el acto más humillante. Y Jesús no solamente lo escupió una persona, lo escupían todos. Y le daban más y más puñetazos. La copa no es la depravación del corazón humano en contra de Jesús. Es la máxima expresión de toda su violencia en contra de Jesús. La copa no es cuando Jesús cargó la cruz. La copa no es el profundo dolor que Jesús sintió cuando fue crucificado, cuando fue traspasado sus manos y sus pies y quedó suspendido en la cruz. La copa no es los sufrimientos más atroces que ningún ser humano ha experimentado a través de la historia. El solo hecho de este castigo es algo abrumador, pero Jesús iba a experimentar un castigo inimaginable. Jesús iba a experimentar el castigo más grande. No solamente fue esa violencia física que acabé de decirlo, que recibió por aquellos hombres malvados, y de verdad fue horrendo. Pero Jesús estaba a punto de beber la copa. Y la copa, usted sabe bien que la copa significa toda la ira de Dios. Eso significa la copa. Isaías 53:10 dice: con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento.
No se trataba del padecimiento hecho por los hombres. Aquí dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Señores, todo era un espectáculo desde las 9 de la mañana, o podríamos decir desde las 7 de la mañana, 9 de la mañana, 10 de la mañana, 11 de la mañana, antes del mediodía, todo era un espectáculo. Lucas lo llama así. Y todos se reían de Jesús. La gente cuando pasaba y lo veía crucificado, en vez de tocarle su corazón y apiadarse de ese hombre, movían su cabeza y para ellos significaba que este es un loco, un payaso, un retrasado mental. No producía el más mínimo compadecimiento, por el contrario, se burlaban y se mofaban más de él. Pero en Mateo 27:45 dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Todo era un espectáculo, todo era risa, pero en un momento dado, todo se oscurece de una manera total, que si ponían su palma de su mano al frente, ni tan siquiera en pleno mediodía podían ver la palma de su mano. No era un eclipse. Tampoco era Satanás, porque Satanás no tiene poder sobre la oscuridad natural. Él es la oscuridad espiritual, pero no la oscuridad natural. Escúcheme, tampoco es el sol que haya tomado él su decisión, porque él está sujeto a Dios. No lo es. Es una oscuridad natural sin precedente, sin ninguna explicación. Solo puede ser una cosa: Dios mismo. Y usted, por supuesto, ya se está preguntando, un momento. Pero Jesús es Dios y Él está en la cruz. Por supuesto que sí, somos unicitarios, gracias a Dios. Pero se lo voy a explicar para que me entienda de aquí en adelante el lenguaje que voy a tomar, y por supuesto que bíblico. Cuando Dios se hizo carne, cuando Dios se encarnó, recuerde lo que Dios es omnipresente, que Dios lo llena todo. Él no está sujeto al tiempo y el espacio, pero cuando Él se hizo hombre, entró en el tiempo y espacio. ¿Qué quiere decir eso? Que yo en estos momentos, yo, ser humano, estoy en un lugar señalado a una hora determinada. Estoy aquí y no estoy más en otro lugar. Tiempo y espacio. Pero el atributo de la omnipresencia de Dios, de que Dios lo llena todo, aunque Él entró en el tiempo y espacio y está en una cruz, está colgando de una cruz, está reducido en una cruz. Pero recuérdelo bien que Dios nunca puede dejar de ser Dios. Y si Él es Dios, Él siempre será omnipresente, que lo llena todo. Por supuesto que ahí con nuestros ojos
Si estuviéramos ahí, estaríamos viendo a Jesús. Pero aún así, Dios es pleno, su plenitud. Y Él nunca dejará de ser omnipresente porque Él trasciende todo. Por eso es que cuando usted lee Juan 3:13, el mismo Jesús está diciendo, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Escuchen, que está en el cielo. Nicodemo está hablando cara a cara con él, pero Jesús le dice, está en el cielo. Lo ve, pero a su vez está en el cielo. Por eso quiero decir que aunque Jesús está colgando de una cruz, Él es Dios omnipresente. Y también en ese momento, su omnipresencia lo llenaba todo. Y después de dar esta aclaración, volvamos a esa historia en la cruz. ¿Sabe qué representaba la oscuridad física para los judíos? ¿Sabe qué representaba? Así como ellos sabían que la luz representaba a Dios mismo, también ellos asociaban la oscuridad natural con la presencia de Dios. Y hay un atributo que siempre se habla de oscuridad y tinieblas cuando se habla de la ira de Dios. Joel 2:1 dice, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Versículo 2, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Versículo 10, delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su esplendor. Amos 5:20. No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor. Amos 8:9. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Sofonías 1:15. Día de ira, aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de aislamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Todos estos versículos indican que el día del Señor, el día del juicio final, hay una cosa que va a suceder: oscuridad y tiniebla. Y ellos veían que la oscuridad simboliza la ira divina. Ellos sabían que la oscuridad es la presencia de Dios en juicio. Entonces, señores, estamos hablando que esas 3 horas en la cruz de gran oscuridad era la presencia de Dios en juicio. Hasta ese momento Jesús había experimentado todo el sufrimiento físico. Pero el sacrificio de Jesús va mucho más allá de ese sufrimiento físico. Desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde, él iba a recibir toda la ira divina.
Y cuando apareció ese atributo de la ira de Dios, no fue en contra de los romanos, no fue en contra de los líderes religiosos, no fue la ira en contra del pueblo de Israel, fue ira en contra de Cristo. Es la totalidad de la ira. Y ahí, señores, empieza la propiciación. Aquí, en estas 3 horas, él recibió el castigo del infierno por todos aquellos que creerían en él. Todo aquel que ha creído en Jesucristo, conforme lo dice a la palabra de Dios, y ha entregado su vida a él, y está en Cristo Jesús, fue librado del infierno, de pagar por sus pecados. Por eso Pablo dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Él recibió todo el castigo de la ira de Dios. De todos, aleluya, de todos sus pecados. Todos. Pasados, presentes, futuros. Ahora entiende por qué usted vive en obediencia, porque usted vive agradecido con Dios. Todos los que han creído en Jesús a través de la historia, todos aquellos que creerían en él, Jesús pagó la condena por ellos. Él, el que no conoció pecado, él llevó nuestros pecados. Él siendo santo, él fue hecho pecado por nosotros. Fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, hecho maldición por nosotros. Por eso es que cuando hablamos de Cristo en la cruz del Calvario, estamos hablando de un sacrificio único y supremo que cumplió a perfección todas las demandas de la justicia de Dios. Escúcheme, una persona cuando muere en pecado tiene que pasar toda una eternidad en el infierno para apaciguar la ira de Dios. Toda una eternidad. Pero la gran noticia es que la persona ya puede ser librada de pagar toda una eternidad recibiendo la ira de Dios. Estamos hablando del maravilloso Jesús, de su obra infinita redentora. Solo Él pudo absorber toda la ira divina en solo 3 horas. Lo que yo tenía que pagar toda una eternidad en el infierno, Él la pagó en 3 horas. Nos libró del infierno. Nos libró de recibir la ira de Dios. Porque este Jesús es infinito. Sí, su misericordia es infinita. Su amor es infinito. Su bondad es infinito. Por eso es que Jesús es lleno de gracia. Él es la plenitud de la gracia. Él es gracia sobre gracia. Por eso es que Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, Él es el Cordero inmolado. Él ofreció un sacrificio perfecto que podía satisfacer la ira de Dios. Eso es propiciación. Jesús experimentó sobre su cuerpo todo el castigo, toda la ira de Dios por el pecado.
Y no fue su pecado, fue nuestro, señores, me están colocando atención, fueron nuestros pecados. Isaías 53:5 en la versión TLA dice, pero él fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. ¿Sabe por qué Jesús recibió toda la ira? Para que nosotros pudiésemos estar en paz con la justicia de Dios. Jesús experimentó lo que nosotros deberíamos haber experimentado. Todo. ¿Sabe qué experimenta el hombre cuando peca? El abandono de Dios. Esa sensación, esa experiencia fatal de ser abandonado por Dios por causa del pecado. Hasta eso Jesús, él siendo Dios, aleluya, pero como hombre, experimentó ser abandonado por causa del pecado. Por eso es que en Mateo 27:46 dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Usted tal vez ha escuchado muchas corrientes teológicas explicando este versículo, pero permítame explicarlo en términos de propiciación. Jesús, el hombre, él experimentó que cuando se acabara la oscuridad y él haya llevado a satisfacción toda la ira de Dios y la furia de Dios a favor de todos los que creerían, él creyó que tendría como hombre consuelo inmediato, afecto instantáneo, pero no fue así. Ahí, después de haber pasado esas 3 horas en oscuridad y haber apaciguado la ira de Dios, y cuando se fue la oscuridad, él se sintió desamparado y preguntó, ¿dónde está mi consuelo? Cuando él satisfizo toda la ira de Dios, él esperaba que iba a recibir dulce consuelo, pero no había consuelo para él. Como hombre estaba totalmente desamparado. Como hombre, este misterio es maravilloso. Como hombre, porque ahí está escrito, experimentó qué es ser abandonado por Dios. Él nunca dejó de ser Dios, pero él experimentó como hombre ser abandonado por Dios. Él experimentó la desesperación como resultado del derramamiento de la ira de Dios sobre él como portador del pecado. Y experimentó el abandono. Por eso, cuando usted les pone a Dios esa triste realidad de ser un pecador y ser abandonado por Dios por causa del pecado, Él sabe qué es esa experiencia. Él la sabe porque Él como hombre la vivió. Por eso Él es fiel y misericordioso y se compadece por nosotros. Él sabe perfectamente lo que sientes, porque Él también lo vivió. Él lo vivió. El abandono por causa del pecado.
MacArthur comenta, ese es el sufrimiento final del infierno. Esto es un recordatorio para todos los pecadores. Mientras que el infierno es la furia y castigo personal de Dios, Él nunca estará allí para confortar, para consolar. Él nunca mostrará consuelo, nunca traerá alivio. El infierno es el castigo de Dios y la ausencia total de su consuelo. Fin del comentario. Jesús lo vivió, que es ser abandonado por causa del pecado. Pero me encanta lo que sigue, señores. Ya voy a terminar. Me encanta lo que sigue. ¿Sabe que a Jesús le ofrecieron vinagre antes de crucificarlo? Eso está en Mateo 27:34. Es más, él lo probó, pero no quiso beberlo, porque esta bebida era algo que aliviaba un poco el dolor, era una especie de anestesia, ese vinagre, pero Jesús se negó a tomarlo, porque él sufrió en su cuerpo el desgarrador dolor que soportó. Pero note que después de haber recibido todo el castigo, en Juan 19:28, me dice, después de esto, sabiendo que Jesús ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se lo acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre. Señores, Jesús, como siempre, tan humano. Los seres humanos es muy peculiar en ellos, después de haber cumplido una tarea difícil, haber realizado una labor pesada. Es muy de los seres humanos, es muy de costumbre beber algo. Cuando todo se acaba, se termina bebiendo algo. Jesús lo hizo. Tomó eso de la costumbre humana. Tomó vinagre. Y cuando me dice allí que cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Esto aquí, la plataforma mundial que iba a resonar por el resto de la historia humana. Jesús está comunicando aquí que ha cumplido la tarea asignada, que se había hecho el pago, que se había cumplido adecuadamente la deuda, que todo está terminado, que todos los que creerían en serían salvos del juicio de la ira de Dios en el futuro, que la ira de Dios fue apaciguada, que usted y yo, los que creímos y nos entregamos a Jesús, tenemos la seguridad que en el futuro no tendremos que compadecer ante ese juicio final, ante el trono blanco, ante el juicio de las naciones. Esos dos juicios no tendremos que compadecer, porque la obra de Jesús fue perfecta. Una obra que pudiera cambiar la condición del hombre y que fuera capaz de cumplir a perfección todas las demandas de la justicia de Dios, de la santidad de Dios, que satisfaciera la ira de Dios. Jesús cumplió a perfección todas estas exigencias. Señores, fuimos limpiados del pecado, separados del pecado,
Ya no hay condenación, ya no hay pena, ya no hay castigo, ya no hay infierno. El infierno ya no es nuestro destino. Estamos en paz con Dios. Por su sangre somos hechos justos. Por su sangre la ira de Dios fue apaciguada. Su sangre elimina la culpa del pecado, nos perdona, nos libera del pecado y nos limpia. Los escritores del Nuevo Testamento nos dicen que por su sangre seremos salvos de la ira que ha de venir a la tierra. Antes estábamos lejos de Dios, pero por su sangre somos hechos cercanos a Él. Por la sangre de Jesucristo tenemos libertad de entrar al lugar santísimo. Todo eso es posible por su sacrificio en la cruz. Recordando las palabras de Leon Morris, dice, había un precio a pagar. Él lo pagó. Una victoria a ganar. Él la ganó. Un castigo que soportar. Él lo soportó. Una sentencia que enfrentar. Él la enfrentó. ¿Y sabe por qué lo hizo? Eso está en Romanos 5, 8 y 9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Este es el glorioso Jesús, mostrando su amor a pecadores, muriendo por nosotros, justificándonos. Y esto por eso es que se llama evangelio, las buenas noticias. Las buenas noticias es que Jesús nos libra de la ira venidera, de los juicios venideros y del infierno eterno. Esa es la buena noticia. Un abrazo para todos. Mi Jesús los bendiga.